Shalom familia, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar una semana más estudiando y aprendiendo lo que es el contexto bíblico. ¿Por qué es importante? Miren, muchas veces le voy a dar dos razones por las cuales hacemos esto. Número uno, muchas veces la gente piensa que porque nosotros estamos estudiando el contexto hebraico, nos olvidamos completamente del Nuevo Testamento, como le conocen, ¿no? Los escritos del primer siglo. Hay gente, yo tengo gente conocida que me ha dicho, no lo estoy diciendo por nadie más, porque tengo gente que me ha dicho, no, pero a ti ya no te importa el Nuevo Testamento, tú ya no lees el Nuevo Testamento. Y cuando yo escucho este tipo de cosas, yo me echo a reír, porque yo le digo, no es que no lo estudie, no es que no me importe, simplemente que ahora estoy tratando de entender la primera parte de la historia para entonces arreglar y componer la historia mal entendida que yo tenía de la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. No es que no me importe, no es que ya no lo lea, sino que muchas veces no entendemos lo que estamos leyendo porque no sabemos el contexto. Tenemos que poner todo en contexto, y una vez que pongamos en contexto nos vamos a dar cuenta de todos los errores que cometíamos al leer un documento que no era para nosotros. John Walton y Rico Cortés cita mucho a John Walton diciendo: la Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros. Eso quiere decir que no éramos la audiencia. Y esto nos lleva a entender que una vez que nosotros venimos al contexto hebraico, no queremos sacarnos de la mente lo que hemos aprendido. Y ya sea que o la gente dice, te olvidaste del Nuevo Testamento, o utilizamos lo que aprendimos, le ponemos un maquillaje hebraico con palabras hebreas y seguimos teniendo la misma mentalidad que del sistema donde salimos. Seguimos creyendo de la misma forma, y yo creo que esos son los dos errores que se cometen a la hora de tener el entendimiento. La semana pasada vimos, o más bien ya durante las últimas semanas, hemos visto los movimientos que había en el tiempo de Yeshua, antes, durante y después del tiempo de Yeshua. La semana pasada estábamos hablando acerca de cuáles fueron los documentos, cómo se compuso lo que ahora nosotros vemos como el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros, cómo fue su progresión y cómo se fueron acumulando uno por uno hasta llegar a ser el documento que hoy tenemos. Nos dimos cuenta de cuando leemos, por ejemplo, Primera de Timoteo, que dice: toda escritura es inspirada por Dios. Pero es en el momento en el que Pablo estaba escribiendo esa carta a Timoteo, no había más que el Tanakh, que es la Biblia hebrea, que consiste de la Torá, los Neivim, los profetas y los Ketuvim, los escritos. Así es que cuando ellos hablaban, utilizaban la Torá. Cuando vemos si no me equivoco, es Lucas, el camino de Maús, cuando vemos que los discípulos van camino de Maús y se les aparece Yeshua y les empieza a decir que era necesario explicarles lo que las escrituras hablaban de él. Entonces, muchas veces decimos, no, pero es que sin el Nuevo Testamento no podemos presentar a Yeshua. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hicieron Pedro, Pablo, Juan, Jacobo o Santiago, Judas? ¿Cómo hicieron todos estos discípulos para presentar a Yeshua si no había un Nuevo Testamento? El gran reto para nosotros es: ¿cómo podemos presentar a Yeshua como el Salvador, como el Rey de Israel, como el Mesías, sin los escritos del primer siglo? Porque los escritos del primer siglo, si no los manejamos en el contexto apropiado, pueden darnos una teología y pueden darnos un dogma diferente a lo que los escritores lo hicieron. Entonces, una buena pregunta: ¿cómo yo puedo presentar al Mesías de la manera que lo hizo Pablo? Porque dice, Pablo iba a las sinagogas y les hablaba las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La Torá, los profetas y los salmos y los escritos. Yeshua les enseñó que era necesario que se cumpliera todo lo que se hablaba de él. ¿Dónde? Torá, profetas, escritos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, caemos en razón de por qué es tan importante entender el contexto propio de las escrituras, porque ahora vamos a manejar el contexto de los escritos del primer siglo de la forma en la que Pablo los escribió, Pedro lo escribió, Jacobo lo escribió. Mire, hace poquito hubo un pequeño
Pequeño debate. Hubo un debate por ahí. Y la gente, y algunos estaban defendiendo su postura basado en Tito, creo que es Tito 2:14 o primera de Timoteo, ya hasta se me olvidó la cita. Pero el chiste es que dice, grande es el misterio de la piedad. Este es el versículo, solo se lo estoy diciendo para ejemplo, ¿ok? Para que nos se dé cuenta de cómo es necesario entender la escritura. Grande es el misterio de la piedad. Ahora, aquí tenemos que entrar a las diferentes versiones. Reina 1960. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Fue exaltado y subió al cielo. Pero el Dios. Busca algunas versiones. Grande es el misterio de la piedad. Él, el Mesías, se manifestó en carne. Es más, mire. Es necesario que entre aquí para que usted vea. Porque es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo nosotros vamos a poder leer los escritos del Nuevo Testamento? ¿Cómo yo puedo leer el Nuevo Testamento y poder entender lo que Pablo estaba escrito? Creo que es primera de Timoteo. Segunda, lo único que sé es que es el 3. No. Por aquí lo tengo escrito yo. Son de mis notas. Primera de Timoteo 3:16. No andaba tan lejos. Primera de Timoteo 3:16. Ok. Entonces aquí, primera de Timoteo 3:16. Fíjese, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Que es la congregación del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él, esta es la Biblia de las Américas, Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, si yo voy en esta misma versión a la Reina 1960, hay un problema. Porque dice, me voy a saltar al 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Si yo le pongo aquí, palabrita, Teos, ahí aparece el Teos. ¿Ve? Entonces, usted dirá, bueno, ¿cuál es el correcto? El correcto es leerlo en el contexto, porque cuando nosotros leemos el contexto, nos vamos a dar cuenta que si nosotros vamos arribita, en el capítulo 2, nos está dando unas instrucciones. Y aquí dice, porque hay un solo Dios. Este es el capítulo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el Mesías Yeshua, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en el Mesías, no miento, como maestro de los gentiles. Y luego sigue aquí hablando de unas instrucciones. Y si nosotros vamos al capítulo 1, vamos a ver que palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. El Mesías Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy primero. Sin embargo, por esto hay misericordia, para que en mí, como el primero, Yeshua el Mesías demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces,
Cuando nosotros leemos el contexto de la carta completa, nos vamos a dar cuenta que un solo versículo en el cual la Reina Valera dice Dios fue manifestado en carne, no entra en el contexto de la escritura. Pero si nosotros vemos que Él, Yeshua, el Mesías, fue manifestado en carne, hace perfecto sentido en sincronía con el documento que estamos leyendo. Eso se llama leer la escritura en un contexto y la manera correcta de leerla. No pretendamos sacar un versículo porque en mi Biblia, en mi versión favorita, dice lo que yo quiero que diga y no estamos siendo responsables a la hora de leer la escritura. Nosotros aquí tenemos en la Biblia de las Américas, tenemos unas notitas, de hecho, fíjese, dice Él. Literalmente, Él, que algunos manuscritos posteriores dicen Dios. Entonces ahora tenemos aquí información extra que dice el que algunos manuscritos posteriores quiere decir que más adelante cuando se hizo una copia de una copia de una copia de una copia, algún copista dijo él debe ser Dios y le puso Dios fue manifestado en carne. Y si hablamos después con los diferentes concilios para acomodar una teología trinitaria, pues cabe perfectamente. Entonces dice él fue manifestado en la carne. Y aquí nos dice, el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado. Lo mismo que dice Pablo a Timoteo. Se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Primera de Juan 3:5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Fue vindicado. Romanos 3:4. De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Está hablando de Yeshua. ¿Ok? Fue vindificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles. Va a citar, no está citando Hebreos, pero es seguro que también tiene que ver con Hebreos. Proclamado a las naciones. Romanos 16:26, 2 de Corintios 1:19, Colosenses 1:23. Y creído en el mundo. 2 de Tesalonicenses 1:10. El comentario Alexa me explica que el 3:16 probablemente era un estilo de poema ya conocido. Exactamente, es un tipo de poesía o poema que Pablo está utilizando dentro del contexto de su carta. Así es que es interesante lo que ahora estamos aprendiendo y no creo que me salí del tema. Es por lo que vamos a hablar el día de hoy. Y por eso es importante que nosotros entendamos el contexto de las escrituras, el contexto de Pablo, de Pedro, de Juan, que ellos estaban escribiendo de la manera en que ellos entendían y conocían el mundo de las escrituras. Para ellos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha al Señor, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ellos no iban a decir, bueno, Yeshua es Dios y ahora tenemos a Dios que se manifestó en carne y es el mismo Dios. Vamos a empezar, ¿ok? ¿Cómo leer el Nuevo Testamento? Con lo que le acabo de decir, ahora va a tener un poquito más de sentido esto. Dice, ¿cómo leer el Nuevo Testamento? En general, vimos que distintos tipos de escritos pasaron a formar parte del Nuevo Testamento. Ya lo vimos la semana pasada. Veamos ahora con más detalle cómo afectan esas diferencias a nuestra forma de leer o interpretar. El debate nos adentra en una área muy activa de la erudición moderna denominada hermenéutica. La hermenéutica es el estudio de la interpretación o la búsqueda del significado. Este estudio emplea diversos enfoques de los documentos escritos, cada uno de los cuales se denomina la crítica. Por ejemplo, la crítica textual, crítica histórica y crítica de las fuentes. No se trata de una crítica en el sentido más común de juicio desfavorable, sino el de la análisis cuidadosa. ¿Cuántos de nosotros hemos usado la crítica textual, histórica, la crítica de las fuentes, de los documentos que estamos tomando y que
defendemos a capa y espada porque en mi Biblia dice así, pero ¿cuántos le hemos dado una crítica constructiva? No una crítica de demeritar, porque a veces dentro del mundo de ciencias bíblicas se concentran tanto en la crítica que terminan desmeritando el documento y terminan haciéndolo a un lado y presentando lo que ellos creen que debería de ser. Increíble que siempre sucede así en cualquier parte. La subsección A estudia brevemente los diferentes tipos de crítica bíblica. La subsección B comenta el impacto de las teorías de la inspiración y la revelación. Y la subsección C trata del sentido literal de las escrituras. La subsección D analiza significados más amplios, más allá del sentido literal. Esto es lo que vamos a ver. A, B, C y D. El abecedario. A. Estudio de los métodos de interpretación, lo que se conoce como hermenéutica. Para ser franco, el estudio de los diferentes tipos de interpretación es difícil. De hecho, a veces demasiado difícil para los principiantes. Sin embargo, son tantos los libros sobre la escritura que se refieren a los métodos de interpretación que es esencial tener un cierto conocimiento del tema. En esta subsección se ofrece una panorámica amplia, aunque breve. Los aspectos fundamentales de la interpretación se tratan más adelante, por lo que los principiantes que se encuentren un poco perdidos en el panorama general pueden volver a esta subsección. Para evitar que el debate se vuelva demasiado abstracto, utilizaremos los evangelios como ejemplos concretos para estudiar cómo se aplican los distintos tipos de investigación. Tengan en cuenta que las escrituras tienen una aplicación mucho más amplia que los evangelios. Tanto Green, Herring como Mackenzie tienen ensayos sobre cada tipo de crítica, con ejemplos más amplios. Estos autores se han dedicado, Green, Herring y Mackenzie, a hacer ensayos del tipo de crítica, de lo que son los documentos. Crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Hace casi 2000 años, los evangelistas escribieron 4 evangelios en griego. Sí, 4 evangelios en griego. Y lo voy a seguir diciendo. La prueba fidedigna que tenemos hoy en día es que los manuscritos más antiguos que hay son en griego. Sí, Mateo, si Lucas, si Juan, si Marcos escribieron algún documento en hebreo o se perdió o no hay rasgos de él, por lo tanto no podemos decir que los documentos se escribieron en hebreo porque no tenemos ninguna prueba que lo sustente. Sería una teoría que se queda en eso nada más, una teoría. Y yo veo mucha gente defendiendo, no, es que las escrituras se escribieron en hebreo. Para empezar, si nosotros vamos al contexto cultural, y esto es algo que cuando yo digo este tipo de cosas es algo que a la gente no le gusta. En el tiempo de Yeshua, el hebreo no se manejaba popularmente. Desde el exilio, ellos vienen y pasan 70 años en el exilio y prácticamente se olvidan del hebreo. Así es que cuando ellos vienen, usted puede leer en Esdras y en Nehemías, se va a encontrar que ellos hablaban arameo. Y entonces designaron el hebreo para el servicio del templo. Sí se hablaba hebreo, pero para la liturgia, las oraciones, para el servicio del templo, pero el arameo era la lengua común de todo el mundo. Pedro hablaba arameo, Juan hablaba arameo, el grosso más grande del pueblo de Israel hablaba arameo. En el templo se hablaba hebreo y para las transacciones o los negocios se hablaba el griego koiné. Este era el idioma. El griego era el idioma general, como hoy para hacer negocios en todo el mundo es el inglés. Así lo hable bien o no lo hable bien, pero es el inglés. Tiene que saber manejar un poco el inglés, porque internacionalmente es el lenguaje. En ese momento, Roma era el imperio romano, era el imperio más grande y poderoso. Así es que todo, en donde quiera que ellos andaban, el griego koiné era el que hacía las transacciones. Así es que Pablo hablaba griego, por supuesto, hablaba latín, hablaba arameo, hablaba hebreo. Pedro hablaba arameo, entendía y tenía que hablar un poco de griego y hablaba hebreo. Esto nos lleva a entender que, o a pensar, el letrero, hoy le voy a soltar algunas. El letrero
que pusieron en la cruz, donde todo el mundo, no, y ahí estaba Yud Hei Vav Hei, porque estaba escrito en hebreo. Roma usaba este tipo de letreros para avisarle a la gente el crimen por el cual esta persona estaba muriendo. Si yo quiero avisarle a la gente de mi casa que hay un peligro, aquí donde vivo, que hay una persona, una familia hispana, y pare de contar porque somos como 3 o 4, en todos los demás son americanos. Si yo quiero avisarle a la gente que hay un peligro y en la entrada de donde vivimos pongo un letrero en español, ¿quiénes lo van a entender? Pues los que hablan español. Pero si yo quiero avisarle a todos, que hay un peligro, que hay un hoyo, que no pasen o cualquier tipo de cosas, ¿en qué lenguaje que tengo que ponerlo para que me entienda toda la gente que habla aquí, que es el 80% de los que habitan aquí hablan inglés? ¿En qué idioma? Pues en inglés, porque si no, no van a entender. Si yo le quiero decir a los habitantes de Jerusalén por qué murió Yeshua y los habitantes de Jerusalén hablan arameo, ¿en qué idioma voy a poner el letrero? ¿Se lo compruebo? Bueno, lo voy a comprobar. Se lo voy a comprobar, porque a mí me gusta comprobarle lo que le digo. Pero tengo que buscarlo. Juan 19:21. Ok, aquí está. Juan 19:21. ¿Dónde estamos? Ok. Fíjense lo que dice aquí. Hay 3 partes en los evangelios que está escrito la historia del letrero. Juan 19:21. Que dice, tomaron pues a Yeshua y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros 2, a cada uno a cada lado, y Yeshua en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito, Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Yeshua fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Pero, momentito. Cuando Juan escribe hebreo, realmente dice arameo judaico. O sea, la lengua de los hebreos, que era el arameo judaico. O sea que la forma correcta de leer este pasaje es, y estaba escrito en el arameo judaico, en latín y en griego. No le estoy diciendo que el Yud Hei Vav Hei de la cruz y eso, que no se lo estoy tirando por la borda. Pero le estoy diciendo, tenemos que tener más cuidado de lo que leemos. ¿Okay? Si yo voy a la Biblia a Reina Valera, vamos a ver qué nos dice la Reina Valera en ese mismo pasaje. Pues que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y esta aquí no tiene ningún... Dice, es un hebraistí. Hebraistí, la palabra griega hebraistí. Y dice aquí que usa el idioma hebreo, a veces arameo en su lugar. Pero acuérdese, no estoy pasando aquí. Aquí esta notita de aquí dice, es un adverbio hebreo que usa el idioma hebreo, a veces arameo en su lugar. Pero acuérdese, los judíos, muchos de los judíos leyeron ese título. Ahora pongamos el sentido común. Si yo quiero que la gente entienda por qué estoy crucificando a este hombre, porque es el rey de los judíos, se ha hecho el rey de los judíos y no puede haber otro rey, ¿en qué idioma lo voy a escribir? Pues en el idioma que hablan. Que el escritor le puso hebreo, pero realmente es el arameo judaico, en la lengua en la que el 100% de la población hablaba en el tiempo de Yeshua. Yeshua hablaba arameo, sí. Yeshua hablaba hebreo, sí, porque él iba al templo. Yeshua hablaba griego, claro, porque con su papá carpintero y los negocios tenía que hablar griego. Vamos
a continuar. Si es que no disponemos, dice, casi de 2000 años los evangelistas escribieron 4 evangelios en griego. No disponemos de los manuscritos originales. Esto es, cada que usted ve estas iniciales MSS son los manuscritos originales. No disponemos de estos manuscritos que salieron de la pluma de los evangelistas, ni tampoco del original de ninguna obra del primer siglo del Nuevo Testamento. Lo que tenemos son muchas copias manuscritas en griego, realizadas entre el año 150 y 1300 años después, a efectos prácticos hasta la invención de la imprenta. Acuérdese, antes de la imprenta, si usted quería hacer una copia de algo, ¿cómo lo hacía? Pues escribiendo. Este era el trabajo de los escribas. O no era como que cuando se inventó la imprenta que salían los libros impresos, o después cuando salió la fotocopiadora, usted va a poner el libro, le saca una copia y ahora puede hacer una copia completa del libro. Y ahora con los escáneres, mire, yo tengo varios libros que me he dado la tarea de escanear y ahora los tengo en PDF, que me era imposible tenerlos aquí, pero ahora con un escáner puedo tener un libro en la pantalla, solamente darme el trabajo de escanearlo. Pero antes de eso era escribir. Desde el año 50 o del año 60, cuando empiezan a aparecer estos documentos, empieza a haber copistas, empieza a haber escribas que copiaban. Y si nosotros vemos la forma en la que se copiaba la Torá y la forma en la que se copiaban los otros escritos, por eso es que hay tantos errores, porque literalmente cuando alguien iba a copiar una Torá, debía tener la Torá al frente y iba copiando letra por letra, letra por letra, letra por letra. Y después venía alguien que le revisaba todo lo que escribía de acuerdo al documento, que era una copia exacta, una copia perfecta. Sin añadirle nada, de esta era la forma en la que se copia. Por eso usted ve hoy Torás que son tan viejísimas, que han rescatado rollos de Torá que son viejísimos. Y usted lo ve. Y son idénticos a los rollos nuevos. ¿Por qué? No hay error. Porque se copiaba directamente del documento. Pero eso es lo que hoy tenemos. Tenemos una copia de una copia de una copia que empezaron a salir después de que los documentos originales se escribieron. Dice aquí, muchas veces, pero sobre todo en asuntos menores, estas copias no concuerdan entre sí, debido a los errores y cambios de los copistas. Importante, porque cuando nosotros defendemos algo basado en lo que yo estoy leyendo, tenemos que ponernos a pensar, ¿realmente esto es lo que el autor quiso decir o esto fue un añadido? Y no se diga después si hablamos de los textos espurios, que son los que no estaban ahí pero después aparecieron, las interpolaciones, que se le añadieron cosas al texto que no estaban ahí. Familia, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema porque seguimos defendiendo. Y no estoy diciendo que está mal. No estoy diciendo que está mal. Porque es lo que tenemos. La gente me pregunta, ¿cuál es la mejor versión? ¿Cuál es la versión que usted usa? Y yo les digo, la Reina Valera, 1960, la Biblia de las Américas y alguna otra. Y si puedo trazar el texto a una versión muy antigua, lo hago. Pero si no, trato de entender el versículo en su contexto del capítulo de la carta y de lo que el escritor está hablando. Porque de lo contrario, no hay ninguna Biblia que sea perfecta. Y no hablemos de las hebraicas. Lamentablemente las hebraicas han hecho un pésimo trabajo, como la versión israelita nazarena, el código real y sígale contando. Han hecho un pésimo trabajo porque nos encontramos que en algunas de estas Biblias israelitas o versión israelita encontramos cada disparate porque han tratado de acomodar un dogma a la hora de traducir la escritura. Y han hecho eso, simplemente traducir la escritura y ponerla de la manera en que ellos piensan que debería estar. Okay. Tenemos graves problemas.
Las comparaciones de las diferencias entre las copias griegas, así como las traducciones entre las traducciones antiguas y las citas del Nuevo Testamento, esto se denomina crítica textual. Se trata de un área de investigación muy especializada. Esto trata la crítica textual. La crítica histórica. Los cuatro evangelistas intentaban transmitir un mensaje sobre Yeshua a sus respectivos lectores. ¿A quién? A sus respectivos lectores. Ahora tenemos que ponernos a pensar, ¿a quién escribía Marcos? ¿A quién escribía Lucas? ¿A quién escribía Mateo? ¿A quién escribía Juan? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué Juan está hablando de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios? Que no existe en ninguno de los otros evangelios. ¿Por qué hay capítulos y capítulos diciendo mi padre y yo uno somos, el que me envió? El lenguaje que está hablando Juan es casi totalmente distinto al de los otros evangelios. Porque Juan tenía una audiencia. Y si nosotros nos ponemos a estudiar bien el libro de Juan es un bosquejo a lo que se adelantaría más después cuando vendría el gnosticismo. Ahora, si usted lee el libro de Juan como un argumento contra el gnosticismo, usted va a decir, ahora sé por qué Juan escribió de la manera que escribió. Cuando yo veo a la gente citando Juan, y especialmente textos fuera de contexto, yo digo, Dios mío, que mucho nos falta seguir estudiando, porque estamos defendiendo cosas que ni siquiera entendemos. Estamos defendiendo cosas que nosotros creemos que dice así, pero no es así. Seguimos. Ese mensaje que ellos trataban de transmitir se denomina sentido literal, es decir, lo que el autor quiso decir literalmente, y su detención es un aspecto de la crítica histórica. Muchas veces el sentido literal es relativamente fácil de discernir, otras veces requiere un buen conocimiento de las lenguas antiguas, la gramática, los modismos, las costumbres, etc. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho la tarea en que para entender los escritos del primer siglo tenemos que tener un buen conocimiento de las lenguas antiguas, hebreo, griego, arameo, gramática, los modismos, las costumbres, etcétera, etcétera? Por ejemplo, primera de Timoteo 3:16. Es un tipo de poema. Los académicos dicen es un tipo de poema, poesía. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo Él fue manifestado en carne? ¿A quién se refiere? Lee capítulo 1, lee capítulo 2, lee capítulo 3, capítulo 4 y te vas a dar cuenta que él está hablando de Yeshua, el que fue manifestado en carne porque fue enviado de Dios. Simple y sencillo. ¿Cuáles eran los modismos? Especialmente los escritos del primer siglo y Pablo, que utiliza mucho lenguaje del templo. Un ejemplo de esto. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es un modismo del templo, del cual se han hecho prédicas y prédicas y prédicas y prédicas de algo que Pablo no quiso decir cuando él estaba diciendo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No quiere decir que él va a venir como un ladrón, sino la expresión tiene que ver con la guardia del templo. Y esto ya lo he explicado varias veces, pero para que usted entienda, le estoy poniendo estos ejemplos a propósito para que usted diga, wow. Porque hasta yo he dicho muchas veces, me hace falta mucho aprender los escritos del primer siglo para saber qué era lo que el autor quiso decir cuando fue escrito. Nada más. Dice aquí, por ejemplo, Marcos 7 del 11 a 12. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es un corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no la dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre. Fíjense lo interesante, porque cuando nosotros leemos la Biblia aquí, bueno, no aquí, se me fue, no sé por qué. Ah, bueno. Luego siempre siendo de las suyas. Y ahora ya no quiere abrirlo. Ahora sí.
Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con la que pudiera beneficiarte es corbán. Ponga atención a esto. Porque se supone que está hablando Yeshua, ¿verdad? Aquí está, el escritor está diciendo, también les decía, y rojo son las palabras de Yeshua. ¿Por qué tiene que haber un paréntesis? Aquí. Este es un buen ejemplo. ¿Por qué tiene que haber un paréntesis ahí? Cualquier cosa mía con la que pudieras beneficiarte es corbán. Realmente, cuando se escribió esto, debería haberse leído. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra traducción. Eso quiere decir que algún copista o el mismo Marcos, pudo haber sido el mismo Marcos. Acuérdense, Marcos está hablando al mundo gentil. El mundo gentil no entiende lo que es corbán. ¿Qué hacemos nosotros cuando decimos el corbán? La mayor parte del tiempo nosotros decimos corbán quiere decir una ofrenda a Dios. Bueno, ya sea Marcos o algún copista más adelante, cuando llegó para beneficiarte es corbán, tuvo que poner entre paréntesis el es decir ofrenda a Dios, para que con la persona que estuviera leyendo llegara a la parte de corbán y viera el paréntesis, es decir ofrenda a Dios. Cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es una ofrenda a Dios, y le da sentido a la escritura. Y por eso, aún en nuestra Biblia vemos palabras de Yeshua en rojo, pero aquí hay un paréntesis que dice, es decir, ofrenda a Dios. ¿Ok? Entonces dice, Yeshua dice, si la gente dice a su padre o a su madre, el sustento que hubiera obtenido de mí es corbán, paréntesis, es decir, dedicado a Dios, entonces ya no les permites hacer nada por padre y madre. ¿De qué costumbre se trata? ¿Qué lógica había detrás? ¿Por qué es importante para los lectores de Marcos? Estas y otras cuestiones tendrían que debatirse para comprender el retrato que hace Marcos de la actitud de Yeshua. La detención del sentido literal es fundamental para todas las demás formas de interpretación. O sea que, para leer esa partecita de Marcos, que muchos se centran en la parte final, haciendo puros todos los alimentos, toda la comida, que ese no es el contexto. Tendríamos que preguntarnos, ¿de qué costumbre está hablando? ¿Qué lógica había detrás de esa costumbre? ¿Por qué era importante para los lectores de Marcos entender eso? Para que ellos vieran la actitud de Yeshua en este tipo de cosas. Acuérdense, le está hablando un mundo gentil, le está tratando de explicar las leyes y cómo vivían las personas judías, que para ellos no entendían. Y ahora Marcos está haciendo un trabajo un poquito escarboso para que ellos pudieran entender la interacción entre Yeshua y los fariseos. Pero hoy en día nosotros no lo entendemos. No, es que él estaba debatiendo con los fariseos y les llamó hipócritas porque invalidan los mandamientos de Dios y ahora meten sus costumbres. Todo lo rabínico, todo lo fariseo es malo porque Yeshua los reprendió. Yeshua les dijo, aún estudiando en el contexto hebraico, nos agarramos monte y nos vamos por allá y le damos una interpretación, y la gente que está atrás, que debería también estar haciendo su trabajo, amén, sí, yo por eso solo soy Torah, yo no apoyo nada de fariseo, nada rabínico, eso son los judíos que se alejaron a Dios, yo soy de lo puro, yo vengo a la Torah pura. Ese tipo de barbaridades las he escuchado. ¿Y qué nos lleva a eso? Una pobre interpretación de un documento que estamos leyendo y que no estamos entendiendo. Porque no estamos haciendo las preguntas correctas. Tenemos que tener un buen conocimiento de las lenguas antiguas, la gramática, los modismos, las costumbres, etc. Crítica de las fuentes. Se trata del estudio de los antecedentes de los que los escritores del Nuevo Testamento extrajeron su información. Las fuentes evangélicas son de especial interés porque con toda probabilidad los evangelistas no fueron testigos presenciales de la vida de Yeshua. Dado que la gente predicaba sobre Yeshua, en un primer momento hubo una tradición oral. Y la gente odia la tradición oral. Y si yo le dijera que lo que usted defiende como evangelios
comenzaron con una tradición oral, porque si no se escribieron hasta el 60 y Yeshua muere en el 33, ¿qué pasó en esos 27 años? Pues Miguelito le contó a Pablito que lo que vio y Pablito le contó a alguien y usted sabe que muchas veces cuando usted le cuenta algo a alguien y esa persona va y le cuenta algo, es muy probable que le añada alguna cosita. Muy probable que le añada alguna exageración. Muy probable que le quite algo que no le conviene que sea contado. Si los evangelios vienen de una fuente que era una tradición oral, no estoy diciendo que así sea, pero sí existe la teoría de que comenzaron como una tradición oral, hablándose las cosas que vieron. Por eso Lucas dice, yo fui, indagué, fui con los espectadores, con la gente que está, los testigos oculares, directamente fui con ellos para que me dijeran qué vieron y yo lo escribí. Por eso el Evangelio de Lucas toma mayor importancia, porque él hizo un trabajo investigativo. Él fue con la mujer que fue sanada. A ver, ¿dónde la encontramos? ¿Qué te pasó, mujer? No, si yo tenía 12 años, gasté todo mi dinero, me quedé en la calle. Un testimonio. Ok, voy a escribirlo. ¿Qué pasó 27 años? 30 años. Tenemos que preguntarnos, porque no es que Marcos, como nos lo hace ver la película o la serie de Chosen, que Marcos y Juan andaban con sus pergaminos y todo lo que veían escribían. ¿Pudo haber sido así? Probablemente sí pudo haber sido así, pero no podemos decir con certeza que ellos estaban en cada momento, Yeshua, sí, espérame, déjame, Yeshua, ya, párale tantito, déjame escribir eso y luego sigues, ¿ok? Ok, continúa, maestro. Momento, déjame escribirlo. No sabemos. El pastor Walter dice una frase muy cómica y que es muy real. Yo no estuve ahí, yo no sé qué pasó, pero para ponernos a pensar. De hecho, hay un libro. Déjame leer esto y ahorita le enseño el libro. Dice, podemos detectar y reconstruir esas fuentes cuando no se han conservado. Una pregunta, ¿podemos detectar y reconstruir esas fuentes cuando no se han conservado? No sabemos. Los estrechos paralelismos entre los evangelios existentes, especialmente entre los tres primeros, Marcos, Mateo y Lucas, ofrecen una forma de explorar esta cuestión. ¿Usó un evangelista como base otro evangelio que ya había sido escrito? En caso afirmativo, ¿cuál fue el orden de dependencia? Por ejemplo, Mateo de Marcos o Marcos de Mateo. Tales cuestiones deben ser estudiadas, pero no elevadas a importancia primordial. La prioridad de la atención en la interpretación debe concederse a las obras reales del Nuevo Testamento, no a sus fuentes, en gran medida hipotéticas. La cuestión de la crítica de las fuentes evangélicas se tratará más adelante en el 6º capítulo, como parte de un tratamiento general de todos los evangelios. Esto lo estoy sacando de un libro. Pero también en los capítulos dedicados a los evangelios individuales. Ahora sí, mire, hay un libro que espero tenerlo aquí. Aquí, las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, de Saldívar. Este libro es muy bueno. Análisis, estudio e interpretación crítica, lo que estamos leyendo aquí. ¿Ve? Y este libro está hablando de lo que es escritos de escuelas judías, fuente literaria del Nuevo Testamento. Aquí entendemos que escritos de las escuelas judías fueron la fuente literaria del Nuevo Testamento. Las escuelas de los fariseos, la literatura de los fariseos de la época de Yeshua, la teología de los fariseos, literatura judía después del Segundo Templo, después la escuela de los saduceos, la escuela de los esenios, libros deuterocanónicos, fuente primaria de los escritos del Nuevo Testamento. Los deuterocanónicos y, por ejemplo, la resurrección en el libro de los Macabeos, citas deuterocanónicas en el Nuevo Testamento. Los libros deuterocanónicos, lejos de ser espurios e indignos, como erróneamente nos han enseñado algunos maestros, cargados de buenas intenciones pero errados en el conocimiento, son libros de un extraordinario valor
que se constituyeron en fuente primaria para personajes como Pablo. Piense por un momento, ¿de dónde cree usted que Pablo obtuvo el material que utilizó para redactar 1 de Corintios 15? Y las enseñanzas de Tesalonicenses. Recordemos dos aspectos muy importantes. Primero, que Pablo no fue un discípulo de Yeshua. Por lo tanto, a diferencia de Juan, toda la información acerca de Yeshua la obtuvo de segunda mano. Y segundo, al momento de escribir, no existía nada canonizado por la iglesia, no estaban los 27 libros. Ningún ser humano puede escribir en un vacío contextual, y Pablo no es la excepción. Él se fundamentó en la literatura judía de su época, no en la literatura cristiana, porque estaba en un estado de formación incipiente. Así que le tocó construir un midrash que hoy por hoy es el fundamento de la fe cristiana. Dios mío, si yo digo esto en público, que va a salir en público, tu fe cristiana, no lo voy a decir, voy a portar bien, no lo voy a decir, voy a seguir leyendo. ¿A qué cree usted que se refería Pablo cuando escribió? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si en el momento en el cual escribió esto no existía el Nuevo Testamento, y ni los judíos ni los cristianos se habían puesto de acuerdo en los libros del canon del Tanaj o Antiguo Testamento. Pues es sencillo. Se refería a los escritos que él tenía en sus manos, pues es completamente absurdo y ridículo hablar de lo que no se tiene. Y ahí voy a parar de leer porque si no me voy a meter en más problemas. ¿Se imagina que a usted le digan lo que tú crees viene de una midrash, de una explicación de lo que Pablo estaba diciendo? No, es que la escritura es inspirada por Dios. El Espíritu le dictó palabra por palabra a Pablo lo que tenía que escribir. La mayoría de lo que Pablo escribió venía de el midrash. Un midrash es un desarrollar lo que él tenía. Se acabó el programa. Faltan 10 minutos, pero voy a cerrar porque ya me voy. Déjenme sus comentarios. Si son edificativos, los voy a contestar. Si no, los voy a borrar. Ya le dije. Yo ya no voy a pelear con nadie. Simplemente si es un comentario que es para pelear, lo voy a borrar. Y si usted sigue poniéndose guapo, lo voy a bloquear de mi perfil y se acabó el problema. ¿Ok? Así que voy a acabar de leer por aquí. Ya no me acuerdo ni dónde estaba. Aquí. Crítica de la forma. No leemos todo de la misma manera. Por ejemplo, cuando hojeamos un periódico, leemos la portada dando por supuesto que se trata de informaciones razonablemente fiables. Pero cuando pasamos a las páginas de publicidad, sabemos que tenemos que ser mucho más cautos sobre la fiabilidad de lo que se afirma. Cuando uno coge un libro en una librería, suele llevar una sobrecubierta o cubierta que lo identifica como ficción, historia, biografía, etcétera, etcétera. Usted sabe el género. En lenguaje técnico, la sobrecubierta especifica el género literario o la forma. Un paso útil, pues una vez más, leemos los distintos géneros como expectativas diferentes. Y como vimos la semana pasada, el Nuevo Testamento contiene distintos géneros. Tiene evangelios, cartas, apocalipsis. Sin embargo, es necesario ser más exactos. Más allá de la clasificación general de escritos enteros, los eruditos han estudiado los géneros o formas literarias de los componentes. Algunos son bastante obvios. En los evangelios, por ejemplo, tenemos que considerar parábolas y los relatos de los milagros, los relatos de la infancia y los relatos de la pasión. La clasificación más avanzada de las formas, sin embargo, es una empresa muy técnica. En el caso de los evangelios, incluiría, aquí le va, algunos son expertos en el evangelio. ¿Qué tan experto eres en lo siguiente? Máximas sapiensales, dichos proféticos, dichos apocalípticos, reglas o leyes para la vida comunitaria. El yo digo. ¿Qué significaba el yo digo? Cuando Yeshua decía, oíste que fue dicho por los ancestros, mas yo digo.
¿Cuál era el peso? Dentro de la jurisdicción bíblica, ¿cuál era el peso de ese más yo digo? Y no entramos al yo soy porque, fíjese, ahí termino. Cuando Yeshua decía yo soy, no lo podemos. Familia, por favor, míreme. Voy a ser serio. Como si nunca fuera serio. No lo podemos relacionar directamente con el yo soy del Éxodo. Solamente porque en el Éxodo dice yo soy, refiriéndose a Dios. Que por cierto, hay un ángel que está hablando en la zarza. Lea bien el relato, ahí hay un ángel. El ángel de Dios. La Memra. La imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es ese? Respóndase a usted mismo. Con el yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Son dos cosas distintas, familia. Por favor, por favor. Esta clase significa cómo leer el Nuevo Testamento. Y le estoy dando este tipo de cosas que sí son medio sarcásticas a veces, para que usted se dé cuenta que usted y yo tenemos un problema de lectura. Porque no sabemos máximas sapiensales, no sabemos dichos proféticos, no sabemos dichos apocalípticos, no entendemos reglas o leyes para la vida comunitaria, no sabemos qué significa el yo digo, no sabemos qué significan las metáforas, Dios mío. En toda la Biblia hay una metáfora de un matrimonio, como Dios tomó a Israel como esposa, una metáfora. No es un matrimonio literal. ¿Sabe cuánto problema ha causado esto? De que no, es que Israel se casó con Dios, es su esposa. Y ahora Israel no se puede casar con Yeshua porque entonces ahora ustedes están cayendo en un grave problema. Es una metáfora. Una metáfora. Es como cuando usted dice, Dios mío, cuando la mujer dice, Dios mío, mi esposo come como oso. Una metáfora. Come tanto que se parece a un oso, pero no está diciendo yo tengo un oso en casa. Pero a veces somos tan literales que no entendemos una metáfora. La metáfora del matrimonio es para entender cómo debe ser la relación de respeto, de amor, de fidelidad. Israel falló, dice, se le dio carta de divorcio, otra metáfora, porque nadie tiene un documento, nadie tiene un documento literal que diga Dios se divorció de ti, ten, ya. Una metáfora. Hace un par de meses, no recuerdo muy bien, pero yo hice la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro. Y nos dimos cuenta que muchas veces cuando se predica del infierno, de esto, del otro, la parábola tiene otro propósito bien distinto, pero no es hasta que lo entendemos. ¿Qué más? Símiles. Los dichos dentro de un marco narrativo, anécdotas breves, relatos milagrosos más extensos, narraciones históricas, leyendas no históricas, etcétera, etcétera. Todo esto deberíamos de pensar para entender los evangelios. Y esto nada más estamos hablando de los evangelios, ¿eh? Yo lo reto en el buen sentido. Que usted haga la asignación de tener el conocimiento básico de estas cositas. Y después vaya y lea el Evangelio de Juan. Y quizás muchas de las cosas que ahora usted defiende. Porque Juan lo dice. Porque el Evangelio lo dice. Usted se va a encontrar con que hay que hacer un cambio. Eso se lo garantizo. Yo hoy soy muy lento para hablar muchas cosas. Porque me he dado cuenta de que me hace falta educarme un poquito más. Y créame, yo estoy en la etapa en la cual no sé nada. He pasado los tres últimos años bien pegado a Rico, estudiando semana tras semana, video tras video, libro tras libro. Y ahora, después de estos últimos 3 años, yo puedo sentarme aquí en mi escritorio, mirarlo a los ojos y decirle, familia,
yo no sé nada. Necesito muchas y muchas horas de estudio más, porque algunas de las cosas que yo creía firmemente, ahora tengo que reevaluarlas. Y no estoy hablando de lo que yo creo de Yeshua, eso se hace cada vez más firme. Entre más yo lo estudio, se hace más firme. Pero algunas otras cositas que digo, Dios mío, tenemos mucha información por considerar. Aunque la discusión de géneros tan precisos va más allá de esta introducción, los aspectos de la crítica de la forma son importantes a nivel general. En teoría, cada forma o género tiene sus propias características. Por tanto, la ausencia o presencia de una característica esperada en una parábola o relato milagroso concreto puede estudiarse para ayudar a determinar cómo se transmitió esa parábola o relato en la tradición. Por ejemplo, si Marcos tiene una parábola a la que le falta una característica tradicional y Mateo tiene la misma parábola con esa característica, esa disparidad puede indicarnos que Mateo conserva mejor el original. Sin embargo, los caprichos de la composición humana son impredecibles. No se puede estar seguro de que la forma menos completa no fuera la original, porque la forma más completa puede reflejar la tendencia a suministrar lo esperado. En sí mismo, el diagnóstico de la forma no nos dice nada sobre la historicidad del material moldeado en forma de refrán, parábola o relato milagroso. Tenemos que preguntarnos, ¿pronunció Yeshua este dicho parábola? ¿Hizo él el milagro? ¿Tuvo lugar un acontecimiento sobrenatural? La crítica formal no puede responder a estas preguntas históricas. Los intérpretes a veces pasan por alto esta limitación, como ejemplifica la propia clasificación de Bullman de las leyendas. Crítica de la redacción. La inclusión de componentes individuales como relatos de milagros, parábolas, etc. en el producto final, que es el evangelio completo, modifica drásticamente su significado. Y el significado del evangelio completo es una preocupación primordial para quienes leen el Nuevo Testamento. En la historia de la erudición sobre el Nuevo Testamento en el siglo XX, el desarrollo de la crítica de la redacción tras el predominio anterior de la crítica de la forma se ocupó de esta preocupación. La crítica de la forma se centraba en las unidades preexistentes recopiladas por los evangelistas. La crítica de la redacción, o al menos su rama más conocida como crítica del autor, reconocía que los escritores dieron forma creativa al material que heredaron. Así pues, la atención se centró en los intereses de los evangelistas y en la obra que produjeron. Cuando es posible conocer con razonable certeza el material que utilizó un autor, se puede diagnosticar su énfasis teológico por los cambios que el autor hizo en lo que tomó de la fuente. Por ejemplo, si Mateo y Lucas utilizaron a Marcos, el hecho de que estimaban mucho a los 12 se hace evidente por la omisión de versículos de Marcos que subrayan marcayanos, que subrayan el fracaso de los apóstoles, y por la adición de segmentos que muestran a los apóstoles bajo una buena luz. Por ejemplo, Lucas 9 al 18, la confesión de Pedro, Marcos y Mateo 16, la confesión de Pedro. Los juicios se vuelven mucho más especulativos cuando la reconstrucción de la fuente es incierta, un problema que han plagado los estudios sobre la teología de Marcos y Juan. Sin embargo, incluso cuando no conocemos las fuentes, la teología de los redactores, los autores, emergen las obras finales que produjeron. Sean cuales los componentes, cuando un evangelio se lee, tal como ha llegado hasta nosotros, habla teológicamente. Cuando se toma en esta dirección, la crítica de la redacción desemboca en la crítica de la narrativa. Y aquí nos vamos a quedar la crítica canónica y el estructuralismo. Crítica narrativa, ahí nos vamos a quedar. ¿Ok? Y es que, familia, yo creo que la clase de hoy estuvo interesante. Hoy aprendimos que no sabemos nada. Y hoy aprendimos que no es que no nos interese el Nuevo Testamento, sino que ahora tenemos que tomar las herramientas necesarias para dejar de interpretarlo de la manera que nosotros queremos. El documento fue escrito con un propósito, dirigido a una audiencia que lo entendía,
y por eso hay un evangelio tan distinto de Mateo, que fue dirigido a los judíos, Marcos a los gentiles, Lucas está escrito a Teófilo, así como lo dice Lucas y Hechos, a Teófilo, el excelentísimo Teófilo, y Juan fue escrito para contraatacar un movimiento que estaba a la alza, que se llamaba se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó la palabra. Me quedé en blanco. ¿Cuál era la palabra? Se me olvidó. Estaba contraatacando un movimiento que se estaba levantando. ¿Ok? Así es que el ascetismo. No es el ascetismo. Se me olvidó. Bueno, ya se lo dije al principio. Va a olvidar al principio. Déjame ver si lo encuentro aquí. Ahora sí quedé mal. Se me fue en blanco. No es el ascetismo, ese. Gnosticismo. Andaba cerca. El gnosticismo. Juan estaba contraatacando el gnosticismo que no estaba en el primer siglo, no había. Pero las bases y las raíces del gnosticismo estaban ascendiendo y por eso Juan está atacando y está poniendo a Yeshua como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que no era Dios. Familia, regresamos hasta la próxima semana para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Yo espero que estos estudios sean de bendición y mi idea no es atacar a nadie, mi idea no es burlarme de nadie, mi idea con todo esto es hacernos entender a todos y cada uno de nosotros que cometemos errores porque no nos damos el tiempo de poder aprender, de poder estudiar, de poder tener las herramientas para darle el sentido de lo que el autor quiso decir cuando escribió el documento. Y no lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que yo quiero que diga. Hoy algunos dicen, no, es que Yeshua dijo, yo doy mi vida y doy mi vida y la vuelvo a tomar. Tengo el poder para ponerla y quitarla. Sí, pero más adelantito dice, este es un mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces, dejemos de acomodar las cosas porque cuando las ponemos en el contexto y las vemos a través de los lentes de la crítica, la hermenéutica, nos damos cuenta del trabajo tan feo que cada uno de nosotros estamos haciendo. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, shalom, bendiciones, shalom.